dicen que estamos ahí. Bueno, cada quien se ubicará donde quiera estar, ¿no? Cualquiera de esas tres etapas. Bueno, y la verdad es que los cuentos para esta sesión corresponden justamente a, y que eran muy ad hoc, ¿no? Son muy ad hoc a la época, así de un poquito de Día de Muertos, hay muchas muertes, ¿no? En los cuentos. Entonces vamos a abordar los cuentos de Edgar Allan Poe. La verdad es que estuvimos platicando el doctor Víctor y pensamos que hubiera sido apropiado también incluir el poema del Cuervo, que tiene muchos poemas, tiene poemas Edgar Allan Poe, y bueno, lo imprimimos por si lo podemos. Sí. Les estoy compartiendo el cuervo de Cortázar, que de hecho es la traducción que les compartimos. Recuerden que los textos básicamente que leemos, pues a veces no leemos precisamente a los autores, ¿no? Sino a los traductores. Entonces, bueno, tenemos un muy buen escritor que tradujo estos cuentos por amor de sus infancias. Y pues nosotros, a veces, en realidad, nuestra primera juventud, ¿no? La mayoría leímos en la adolescencia los cuentos de Edgar Allan Poe, que está inmerso en esta corriente del romanticismo. Por ahí señalan que el romanticismo se propagó en el mundo mucho más rápido y más fuerte que el marxismo en el siglo XIX, y pues Edgar Allan Poe, digamos, es un gran exponente, ¿no? Que tiene, digamos, una obra, no solo es el cuento, también tiene poesía y tiene ensayo, tiene crítica literaria. Lamentablemente no podemos abordar todo lo que podríamos conocer de él, pero bueno, por lo menos básicamente es una introducción. Elegimos una serie de cuentos. Recuerden que empezamos con El gato negro, El demonio, no mentira, El corazón delator, El demonio de la perversidad, La máscara de la muerte y El escarabajo de oro, ¿no? Digamos, eran cuentos breves porque realmente se puede analizar de distintas aristas cada uno de los cuentos: psicológica, gótica, incluso hasta neurológica, filosófica, sociológica, etc. Y estos cuentos que vamos a presentar, bueno, que vamos a comentar, porque ya los leímos, pues tienen muchos elementos que podemos explotar. Entre ellos, pues algo muy interesante de Poe es que destaca cómo se transforma la psique, ¿no?, de las personas, así como ese tanto de mostrar la transformación psicológica y quizá en muchos casos no solo psicológica, ¿no?, sino hasta fisiológica, un término neuronal de las personas. Que bueno, podríamos decir que es a través de demonios, o a través de alguna sustancia, o a través de algo externo, puede ser. Pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, quizá, bueno, más bien le voy a ceder la palabra al doctor Víctor, para que nos hable un poquito de como una presentación de Edgar Allan Poe, que sabe mucho de su biografía, y la idea es que también pasemos a abordar cada uno de los cuentos, ¿no? Pues, incluso si tenemos, que esperamos que sí nos dé oportunidad, leer alguno de ellos. Al fin son muy breves para recordarlo, y también leer el cuervo, que creo que vale mucho la pena también ese cuervo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo solamente voy a hablar un poco de Edgar Allan Poe, bueno, que es una figura icónica, ¿cierto?, incluso de la cultura de Estados Unidos y a nivel mundial también. Y tal vez, aunque él vivió en la pobreza y nunca tuvo el éxito, aunque fue famoso, tal vez nunca tuvo el éxito en vida, bueno, como la mayoría de los artistas, ¿cierto?, de los intelectuales que él hubiera deseado, porque él sabía de su talento
desde muy joven y tuvo una familia también que fue talentosa porque su hermana y su hermano también escribieron poesía, aunque él lo sobrepasó por mucho. Influenció, como platicábamos ayer, a muchos otros artistas, ¿cierto? En Francia, en Estados Unidos, y él es como un giro de la literatura en Estados Unidos, porque en un tiempo era más hacia la expansión de Estados Unidos y él es más a un autor más al interior, ¿cierto? Hizo muchas cosas y, como comentábamos ayer con el doctor Jonathan, su gran amor fue la poesía, pero en la poesía no tuvo el éxito que soñó, ¿cierto? Aunque fue su gran amor desde la infancia hasta la muerte, la poesía, y él siempre se consideró un gran poeta y tal vez lo era, pero y su único poema que todos recuerdan, que por eso es muy famoso. Bueno, es mejor hacer una cosa pero buena que miles cosas pero malas, ¿cierto? Entonces, el gran poema que se recuerda es el cuervo, ¿cierto? Como lo comentábamos ayer, hasta le puso un nombre a un equipo de fútbol americano, ¿cierto? Y por eso está mundialmente conocido. Aunque él nació en Boston, adquirió fama en Baltimore, y por eso el equipo de fútbol americano se llama los The Ravens, los Cuervos. Entonces, bueno, y hoy en día hasta existen playeras y toda una mercadotecnia alrededor de Edgar Allan Poe, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Los cuervos? Sí, pues él se hizo el cuervo, nació en Boston, pero él dio su carrera en Baltimore. Pues a esos niveles llegó, ¿cierto? Ya influenciado. Transgredió las fronteras del tiempo. Sí, él ni se imaginó, bueno, y tal vez él no hubiera estado tan de acuerdo, ¿cierto? De empezar un equipo así, pero digamos que ya es el nivel que alcanzó en la mercadotecnia. No sé si por la diferencia de generaciones, y como lo narra Oscar Wilde en Los Fantasmas de Canterville, los cuentos de Edgar Allan Poe que les produzcan a las generaciones más jóvenes, porque como cuenta Oscar Wilde, en las generaciones más jóvenes jugaban con el fantasma, ¿cierto? O sea, no les daba miedo, sino les daba risa. Y bueno, ustedes los cuentos de Edgar Allan Poe no les causan, les da risa en lugar de como miedo, ¿cierto? Bueno, pero uno sigue sintiendo lo mismo, o sea, yo sí sigo sintiendo las sensaciones de lo oscuro, de las profundidades del alma y de los problemas del interior. Bueno, y escogimos 5 cuentos. Bueno, su vida fue complicada, tuvo muchos problemas. Tuvo problemas con el alcohol, tuvo problemas con su familia, sus papás murieron jóvenes y se fue a vivir con un tío. Tuvo la fortuna de tener una educación muy buena, estudió un tiempo en Inglaterra, fue de las primeras generaciones de la Universidad de Virginia. Ya pues sabía latín, sabía francés, seguramente sabía otro idioma. Entonces tuvo el privilegio de una gran educación, pero siempre careció de dinero, vivió endeudado y también fue alcohólico. ¿Se cree que así? Sí, y tenía mucho miedo de ser enterrado vivo. Y esa historia de que él trataba mucho el tema de la epilepsia, y un día hubo una crisis de epilepsia y se despertara enterrado, o sea, volviera a la conciencia del enterrado vivo. Yo tengo que decir algo personal, que cuando leí eso de Edgar Allan Poe hace mucho tiempo, después no voy a contar una tontería. Después vi una película del santo, y el santo lo entierra vivo y él se escapa. Entonces yo dije, no es tan difícil, pues yo también soy enterrado vivo, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. El santo además se volteó. Y empujó. Se volteó y empezó a empujar. Y no le sellaron la caja al santo. Lo querían matar, pero no le sellaron la caja. Sí, yo dije, es lo que debo de. Pero Edgar Allan Poe tenía favor a ser enterrado, y tiene un cuento de ser enterrado vivo, pero ese tema lo trató varias veces, de ese tipo de muerte, que sí ha de causar una gran sensación cuando uno descubre que es enterrado vivo, ¿no? Mostrar en la oscuridad. Bueno, y escogimos 5. Bueno, tiene más cosas de su vida. Él trabajó de muchas cosas. Muchas veces él tuvo que publicar lo que hizo. Su primer libro de poemas en su juventud, él lo pagó para que se hiciera. Y muchas veces tuvo que hacer eso, o muchas veces tuvo que buscar editor.
O trabajó de otras cosas como corrector de estilo también trabajó. Entonces tuvo que hacer muchas cosas por ganarse la vida. Se casó como comentábamos ayer, con su prima. Su prima era mucho más joven que él, porque él tenía como 27 años y su prima tenía como 3 años. Pero parece que fueron felices y él la quería y ella lo quería a él. Bueno, y escogimos 5 cuentos: El escarabajo de oro, La máscara de la muerte roja, El gato negro y El corazón del ator y El demonio de la perversidad. Y en uno de los cuentos, los primeros 2 cuentos se puede considerar que hay como gente normal hasta cierto punto, ¿cierto? Sí. Pero los otros, El gato negro, El corazón del ator y El demonio de la perversidad es como un ensayo, se va descendiendo hacia las profundidades, ¿cierto? Del alma. Y en muchos cuentos hay coincidencias por los temas que trata Edgar Allan Poe, que está el número 7, aparece en el corazón del ator con 7 noches que lo espía, ¿cierto? Y está en los 7 cuartos de la muerte, de la máscara de la muerte roja. Está el ojo y el muro. Bueno, y también está en la máscara de la muerte roja el muro, ¿cierto? Que tratan de esconder cosas. Está el gato negro, en el corazón del ator, está el muro, está el ojo está en los dos. Al gato le sacan el ojo, ¿cierto? Lo dejan muerto. El escarabajo de oro también está la calavera con el ojo, ¿cierto? Está también el ojo. Son temas que él trata, tanto en el gato negro como en el corazón del ator está como el espíritu, como el diablito o como el ángel malo de la perversidad, ¿cierto? Que te guía hacia es como un angelito que te está molestando, que hazlo algo, ¿cierto? Hazlo, atrévete. Bueno, y es como el maestro de los temas trágicos, el maestro de lo oscuro, de lo gótico, pero al final de al cabo, como lo dijo el doctor Jonathan, se le considera un autor romántico. Y porque tiene este tema del individuo hacia la sociedad y prefiere la exaltación del individuo, ¿cierto? Es una sociedad como el ojo que lo está viendo y el individuo se quiere liberar del ojo, ¿cierto? Entonces ahí es un romántico y también sobre el dominio o la supremacía de la emoción sobre la razón, como en el escarabajo de oro, que el gran es más bien es más imaginación y es más emoción que razón, ¿cierto? Pero por eso es un genio. Y también es también un romántico como que idealiza la muerte. Entonces, al final de cuentas, sí es un romántico. Hay personajes que parecen estar como locos, pero unos no son tan locos. En el caso de Legrand, como lo comentaba con Dani en la mañana, más bien es un genio, ¿cierto? Porque el genio necesita ser como algo loco, ¿cierto? El genio necesita algo de locura para ser genio. Si no está loco, no es genio. Y él era así como más divertido, más experimentaba, cosas así, ¿no? Y el autor era como más racional, ¿cierto? Luego no le creía, que se cuidara. Bueno, ya estaba grande de edad y buscaba la emoción también, ¿cierto? Entonces era un genio, pero para ser genio siempre está algo loco, es esa idea de ese cuento. Y en La máscara de la muerte roja también hay como un loco próspero que se encierra para combatir la plaga, pero podemos decir que en un sentido, o al menos en mi idea, es una gente como normal, ¿cierto? Porque una persona aristócrata rica hace eso, ¿cierto? Se aísla con los amigos, hacen unas fiestotas, están conviviendo felices y se aíslan bien. Ellos serían como locos, pero como normales. Hay unos que están más locos, bueno, no sé si llamarle locos, porque el término, por ejemplo, tratado por Foucault en su Historia de la locura, los locos son como los que son diferentes. Pero aquí ya es otro tipo de persona, y es una persona que está ante la sociedad, pero que comete actos criminales, ¿cierto? Con el corazón delator que mata a una persona, tiene el gato negro que mata al gato y mata a su esposa, ¿cierto? Pero aparte los descuartiza, y aparte está el simbolismo que mata a los animales, y matar a los animales como matar a un inocente, ¿cierto? Su esposa también era inocente, pero ya es otro grado.
Entonces, pero Poe, en este permiso ya involucran este demonio de la perversidad. Aquí vamos a discutir cómo se siente y si realmente existe y si uno se debe dejar llevar por este demonio de la perversidad, que en palabras de Poe, pues casi todos, aunque decimos que no, ahí está, ¿cierto? Y nos está hablando este demonio. Y bueno, existe esta propensión a hacer algo malo que sabemos que está mal, ¿cierto? Pero que alguien nos está diciendo, hazlo, nos está repitiendo. Y en ese sentido, Poe describe como a un tipo de persona que hace un acto criminal, pero que ya después tiene la culpa, ¿cierto? Y la duda, y para liberarse de esta culpa y duda, necesita decirlo, para liberarse. Pero tal vez también no se libera y solamente encuentra liberación hasta la muerte. Y sería el tipo de persona que describe Poe más o menos. Poe no aborda este tipo de criminal que también existe y que no siente culpa, ¿cierto? Porque hay criminales que no sienten culpa y que no tienen duda y siguen, ¿cierto? Que algunos hasta les dan pistas a la policía y siguen, ¿cierto? Que discutan eso. En el Poe, digamos que este tipo de criminal que él describe tiene límites porque a final de cuentas tiene la duda y busca la liberación. Primero busca la liberación atacando como a la sociedad, pero ya después busca la liberación como contándole a la sociedad lo que hizo. Pero a final de cuentas, un final feliz en que la muerte. Podemos hablar qué cuento les gustó más, cómo consideran los cuentos. Todos los cuentos en realidad están muy bien y se pueden leer muy fácilmente. Algunos son El escarabajo de oro es como de pura aventura. Y El demonio de la perversidad es un ensayo que se puede volver bastante complejo de leer. Y los demás se pueden leer, aunque involucran cosas también de otro tipo, como dijo el doctor Jonathan. Tania en la mañana me decía que la máscara de la muerte roja le recordó la pandemia. Entonces también se puede hacer con algo así. Podemos ver qué opinan. Sí, claro. ¿Qué cuento les gustó más? A mí el último, el escarabajo, sobre todo porque pues, es un poco científico, porque habla del pictograma, que es toda una enseñanza, y cómo los seres humanos somos escépticos ante las verdades de otros, ¿no? Aunque nos estén demostrando, pues nosotros nos quedamos, no está loco ¿no? Hasta que lo va, lo lleva, lo demuestra, lo enseña. Obviamente que la enseñanza no es tersa, ¿no? Tiene que ser con algo de suspenso y de humor para que el Señor entienda. Y pues se encuentran el famoso tesoro, pero lo tiene uno amarrado al cuento y te tiene entretenido, ¿no? Y ahorita pues la época te ayuda, porque estamos en una época de espantos, de que se vive en estos días, y pues te mantiene atento, ¿no? Y sobre todo a mí me gustó como por ahí vi alguna vez un argumento de una película muy parecida, ¿no? O sea, porque muchos de los libros de Poe se han convertido en películas, ¿sí? Uno de sus grandes autores pues, era Alfred Hitchcock, ¿no? Con sus tomaba cosas de los libros de Poe para mantenerte. Yo siento que Poe fue el padre del famosa frase que en español existe, que es thriller. Es un suspenso medio maquiavélico que te mantiene apegado a la lectura, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y también algo muy importante que no hemos platicado, pero la traducción del inglés al español hecho por un gran escritor que además fue traductor de toda su vida y es uno de los grandes de la literatura latinoamericana. Entonces, la traducción es excelente y entonces usted se te hace más propia de tu región
que Estados Unidos, ¿no? Es más, aquí yo les pregunto, ¿cómo conocen los cuervos? O sea, ¿cuántos cuervos hemos visto aquí? Aquí no hay cuervos. Aquí hay unos pájaros negros de Veracruz, de Campichos, y los importamos para acá, pero el cuervo tal como cuervo, pues aquí raramente lo vemos. No es lo mismo cuervo que su piloto. No, es como los zanates, los los pájaros, chiquitos. ajá, pero grandes. Sí, sí, es grande. Son enormes. Es como el ganso también, que el ganso es más grande que el pato, pero vuela. Y cuando lo ves volar no lo crees porque pues está muy grande para que vuelen. Y vuelan todos juntos, sí pueden haciendo un escuadra, ¿verdad? Vuelan haciendo una escuadra. Pero son muy grandes, o sea, el que va a la cabeza es muy, muy grande y no lo crees que vuele. Pero entonces el cuervo, ¿qué es lo que hace el cuervo también? Es animal de rapiña. ¿De rapiña? Es de Porque rapiña. ella es como el sopilote entonces, ¿no? No. Pero el sopilote también es de rapiña. Sí, pero de rapiña agarras al animal muerto y el cuerpo a casa. Ah, ok. La diferencia. Además, si tú te encuentras un cuerpo que veras impresiona y te hiela la sangre, sientes el terror de la cabeza a los pies. Normalmente viven en los bosques y los bosques empiezan a ser tupidos hacia el centro. Y cuando vas a ver, y de repente ves unos ojos grandotes así, es algo blanco y algo negro, se te hiela la sangre. O sea, yo te lo digo porque cerca de Boston está Salem. Uno de los viajes que te llevan es a que vayas al lugar de las brujas y ahí es donde te aparecen los famosos cuervos. Pues te sientes como que ay, hasta aquí llegué, ¿no? Eso es lo impresionante. Adicionalmente, los cuervos estudia demasiado su intuición, su inteligencia. Es de los animales más inteligentes que existen y los japoneses especialmente les han hecho demasiadas pruebas en el que descubren que los cuervos tienen capacidad de memoria de corto y largo plazo y para resolver problemas complejos al mismo nivel que ¿cómo se llama? Del mar, un pulpo. Están al mismo nivel de inteligencia tanto los pulpos como los cuervos. Más que los Por ese nivel de inteligencia y por su capacidad para resolver problemas, Polo debe de haber escogido para su poema. Porque Poe, como lo comentamos, se ganó la vida también haciendo estos. Entonces no hacía poemas, sino eso hacía en las escuelas que publicaba para que resolvieran la gente, su público. Como en el escarabajo de oro, y la ciencia social. Esas como criptogramas, o sea, el lenguaje, pero con números, lo hacía para sus. No hacía poemas, no publicaba poemas, hacía eso. Pero un experto en eso también. Sí, claro. De hecho, ahorita que mencionó lo de las películas, hay una película de Guillermo del Toro, creo que fue su ópera prima, que se llama Cronos, y es un escarabajito que es una influencia muy grande que tiene. Digo, hay muchos directores en el cine, fue hecha en México esa película. Sí, hay una influencia tremenda. Bueno, también influyó, perdón, en el género policíaco. Se considera uno de los pioneros del género policíaco y también una como invitación a las 21 noches con sus narraciones extraordinarias y también en el libro de aventuras. Entonces ya le hizo muchas cosas. Una de las películas que vi, hasta periodista fue periodista de Nota Roja. Entonces, probablemente de ahí tomó algunas cosas para sus cuentos, ¿no? O sea, era muy completo. Lástima que quiso vivir de la escritura contemporánea. En aquella época pues, todavía apenas empezaban las imprentas y todo, pero si se ha vivido 10 años después, se vuelve un bestseller en todo lo que hubiera escrito. Pues dejó quizá, ¿no? Esa herencia, pues, también con la muerte. Había algo muy interesante que decía el doctor Víctor de lenguaje, cómo los personajes en realidad son muy racionales, incluso podríamos tachar de, hasta ellos mismos, ¿no? Se declaran como locos, bueno, más bien ellos dicen que no están locos, ¿no? Pero efectivamente son muy racionales, explican muy racionalmente cómo van a, bueno, ya lo cometieron, ¿no? Porque es hacia atrás, ¿no?
cómo cometieron los crímenes, pero racionalmente, y ellos mismos expresan que a veces, eso es algo muy difícil a veces en uno mismo, ¿no? Reflexionar cómo fue cambiando mi estado de ánimo de un instante a otro, y de un instante a otro, y de un instante a otro, y se transforma. Y esa forma en la que lo expresan, como que es algo que después, en un futuro después, bueno, un futuro muy próximo, iba a implementar mucho Sigmund Freud, ¿no? Que a través del lenguaje se liberan, porque los personajes se liberan a través de platicar lo que hicieron, ¿no? Eso pasa mucho en estos cuentos, y de hecho dentro de esas expresiones, por ejemplo, en El demonio de la perversidad, donde hay algo que te impide hacer el bien y que más bien te incita a hacer lo malo, bueno, dentro de las influencias que tuvo, influenció mucho a este poeta francés muy famoso, los poetas malditos, que se llamó Charles Baudelaire, y Baudelaire tiene un poema que se llama El avisador, y ese poema dice básicamente que hay algo que me impide, que yo quiero hacer algo bueno, algo que me puede ennoblecer, pero hay algo que me lo impide. Es como una serpiente que se me enreda en el cuello y me aprieta el corazón y me impide actuar como yo sé que debería de actuar, y actúo de la forma contraria. Entonces es una influencia muy, muy interesante. Bueno, no hemos entrado en las influencias, pero básicamente tiene unas influencias tremendas, y una de las más grandes, por supuesto, es el traductor, ¿no? Julio Cortázar, que es uno de nuestros más grandes escritores de habla española. Y bueno, eso es lo que quería agregar ahorita que recordé esta parte. Pero podremos mencionar, quizá, como preguntó el doctor Víctor, ¿cuál cuento les gustó más? A mí en lo personal, y el que más cariño le tengo, es El gato negro, porque fue el primero que leí. En realidad tendría yo como 14 años, yo creo. No, mentira. Tendría como 12 años cuando leí El gato negro. Y entonces queda esa impresión, ¿no? Para un niño, leer y, no sé, imaginarse que llega un gato y que lo quieres matar, y que después incendias lo cuelgas y luego vas a matar a la esposa. Eso para un niño, bueno, al menos como que quedan esos traumas, ¿no? Y Entonces, hasta para algunos adultos. yo creo que sí. Porque hay gente que es demasiado sensible y no puede soportar. Aunque sea cuento, yo digo, qué bueno que es un cuento, porque en realidad sí es fuerte el cuento. Sí, claro. En general los cuentos son fuertes. Y quería notar esa ambivalencia porque, digo, le tengo mucho cariño, pero es como uno le tiene cariño a algo que lo asusta o que le hace temer, ¿no? Nos hace palidecer, pero tenemos cariño a cosas sería algo contradictorio. Entonces, a mí El gato negro es quizá de mis favoritos, la trama, como todo lo que es bueno, todo lo que es noble, lo destruye. Ese es bueno, creo que parecería la naturaleza del ser humano, ¿no? Precisamente, yo quiero comenzar mis participaciones con lo siguiente, que es Edgar Allan Poe es uno de los escritores más favoritos de mi hermana, y yo la considero como una persona que le gusta como Cthulhu, Edgar Allan Poe, todo ese ambiente oscuro y así, como de Morticia y los Locos Adams, le encanta todo eso. Y hasta que empecé a leer estos cuentos, seleccionados por ustedes, comencé a entender un poco la forma en la que ella ve el mundo, o sea, por qué le gusta todo eso, lo oscuro y así. Y de su favorito es El gato negro y El cuervo. Y en El gato negro me doy cuenta porque tuvimos un gato negro, porque le puso Júpiter, cosas de ese tipo. Y yo diría que mi preferido habría sido quizás el de La máscara roja y El corazón del ator. Bueno, los leí quizás 2 veces, porque hubo quizás detalles en los que empieza a explicar tan detalladamente la transmutación de la mente, cómo empieza a degradarse la mente, por ejemplo, en el alcoholismo. El gato negro inicia como, es una persona que ama a los animales, es una persona que genuinamente es buena, pero a través del alcoholismo llega a degradar su naturaleza, termina siendo una persona iracunda, impaciente, intolerante, al grado que mata a su esposa, la violenta,
Y de igual forma el gato, ¿no? Cómo ahorca al gato, recuerdo lo del patíbulo, lo del mudo que se llama casa. Y la forma en la que Edgar Allan Poe baja como todas esas escenas y te hace vivir lo que transmite, a mí me encanta. Posteriormente, en El corazón del actor, trata de como que lo está narrando, pero está demostrando que no está loco. Está tratando de demostrar que realmente es una persona cuerda y que de los sentidos más agudos que tiene que es el oído. Y yo veo ahí el simbolismo como quieres destruir lo demoníaco para vivir en paz, porque quiere destruir el ojo de buitre, ¿no? No quiere matar a la persona, quiere destruir el ojo. En La máscara de la muerte roja también me acordé de la pandemia, pero me llama la atención porque Edgar Allan Poe escribe que son siete cámaras. ¿Por qué no solamente son 4? ¿Por qué no son 3? ¿Por qué no es una cámara? Y la forma en la que posiciona al reloj hasta el fondo, a mí lo que me dice que incluso la muerte se presenta en la última, bueno, que corre todas las cámaras y llega hasta el final, es que a donde están las cortinas negras y todo ello, es que al final vas a encontrar la muerte, pero no sé por qué sean 7. Quizás ahí hay un simbolismo oculto de parte de Edgar Allan Poe. No conozco sus contextos, sus influencias, sin embargo me parece interesante. Si él se dedicaba a los criptogramas y todo, los puzzles y todo ello, entonces debe de haber algo más, ¿no? El demonio de la perversidad me encantó porque me invitó a investigar un poco más sobre la prima mobilia, que es un elemento que ya hablaba Aristóteles, ¿no? Porque lo investigué. La prima mobilia, ¿qué es realmente lo que hace que las cosas se muevan? ¿Qué es lo que hace que la gente haga lo que haga? Hacer el bien por hacer el bien, o hacer el mal por hacer el mal. Y Aristóteles, dentro de lo que empieza a hablar, que es metafísica y todo eso, pues mis investigaciones, mis estudios llegaron al punto de que tratan de debatir quizás lo que dice la Biblia, ¿no? Que en el principio era el rey y todo eso. Y la prima mobilia, o la primis mobilia, ¿qué es lo que hace que se muevan las cosas? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer las cosas? A mí me encantó eso, por ejemplo. Y del escarabajo de oro, yo vi que, creo que el narrador nunca dice su nombre, ¿verdad? No, pero Se supone que sí. Sí. Sí, bueno, nunca dice su nombre, pero William Legrand precisamente me pareció una persona demasiado inteligente, demasiado racional, pero pues un poco excéntrico, un poco como en busca de la aventura. Pero el negro, ¿cómo se llama? Wilber. No, No, sí. Plutón. Plutón. El gato, ¿no? Pero vamos al gato, ¿no? Plutón es el gato. Ah, Plutón es el gato, sí. Sí. Plutón es el No, gato. el gato ¿Es el negrito? El gato, Se le dice el negrito. Plutón es el gato. También es negro, pero... Los dos son simbolismos. Ajá, Uno claro. tiene que ser como muy grande y tiene que ser Júpiter. Y el gato negro es Plutón porque es el de la muerte. El gato representa eso. Porque también hay una parte que su esposa tenía esa creencia de que todos los gatos negros eran brujas, ¿no? O sea, el gato es como la muerte y por eso es Plutón. Y precisamente el negro, bueno, el mozo, es demasiado supersticioso, porque siempre fue como, no pudo ver que su amo o el señor en ese entonces estaba absorto en resolver el misterio, creyendo que estaba loco, creyendo que el escarabajo lo había mordido y que solamente por la mordida del escarabajo, cuando lo estaba manipulando, dice, de tantas patas que tiene va a doler mordir, lo picó y ya se vuelve loco. Pero por otro lado, William René lo único que está haciendo es resolver el puzzle y resolver el misterio, ¿no? Y hay otros símbolos ahí, pero por ahora es eso. Podemos empezar con uno o con... A mí también de los cuentos que más me gustó fue el de Escarabajo de Oro o La Aventura. Esta parte de también ver la biografía de Edgar Allan Poe me hizo también ir entendiendo los demás cuentos, ¿no? Porque hablaba dentro de esos simbolismos de lo oscuro, lo negro, junto con el gato. Y también ahí me surgió la duda, digo, ¿por qué el gato se llama Plutón y por qué acá el criado se llama Júpiter? O sea, que tenía que ver con esa parte de los planetas, ¿no? Que quería demostrar a través de
estos nombres. Y dentro de esta aventura de Escarabajo de Oro, lo que más me gustó fue esto del programa, el cómo poder descifrar en todo esto que encuentra en el pergamino, todo lo que va viendo esos símbolos, ¿no? Desde que ahí va desglosando qué significa cuántas veces aparece por ejemplo el 8, por qué 33 veces, y así cada uno de los puntos que ahí ponen, ¿no? Desde los punto y coma, el 4 y todo ello. Pero algo que me gustaba o me llamó la atención mucho fue ese juego de palabras, ¿no? Lo que quiso representar. Cuando veo la biografía de él, me llama mucho la atención de que efectivamente quería vivir de la escritura, de ello para aquella época, pero que uno de sus grandes problemas que lo perturbó, yo creo, fue siempre la muerte, ¿no? La muerte de sus padres, la muerte finalmente de su madrastra, la muerte de con la que finalmente con su prima, ¿no? Su esposa también estaba enferma de tuberculosis, ¿no? Y plasmar todo eso en esta parte de sus cuentos, pues sí, se me hizo interesante. Y de terror, y ahorita que señaló a Alfred, me recordé esa etapa también de niña, que veía ese programa y estaba yo así con mucho miedo escuchando el programa, ¿no? Porque ahora que lo estoy señalando, digo, sí, cierto, como eso me daba ese miedo, ¿no? De no aguantar tanto ese tipo de cosas. Pero a mí no, en lo particular, sí, fue este cuento que más me gustó. Quiero hacer un paréntesis con lo que dice el compañero acerca de las 7 cámaras. Yo en algún momento me entró una duda de ¿por qué 7 días de la semana? ¿Por qué 7 colores? ¿Por qué como que el 7 está como un símbolo muy específico, pero muy general? Entonces, bueno, pues yo empecé a investigar un poquito de eso y caí en la metafísica, cosa que a mí me gustó, pero porque el 7 es un simbolismo, pero ya como más católico. Entonces, yo creo que algo esconden ahí, por eso son 7 cámaras. Es algo así como, da parte de la oscuridad, como que forma parte del misterio. Por eso yo concluí, cuando lo leí, por eso son 7 cámaras. Pero eso es mi concepto personal, ¿eh? A ver, mira, yo soy algo teólogo y me hace hacer un poquito, por ejemplo, del hebreo. ¿Tú sabes por qué son 7 días? ¿En cuánto terminó el mundo Dios? 7 días. ¿Cuál es el número de la perfección? El 7. ¿Por qué el arco iris tiene 7? Porque es la perfección de todos los colores, la luz blanca. ¿Sí? Entonces, por eso usamos mucho el 7. O sea, en nuestro idioma, en el español, las letras no tienen un número. Pero si te vas al hebreo, cada letra tiene un número, es como los números romanos. O sea, no existe la numerología como tal, sino, por ejemplo, en el hebreo el número 3, que es... ¿3? Divinidad. No, esa es la Trinidad, pero también es la unión del espíritu, del alma y del cuerpo. Ahora, el 6, ¿qué es? El 6 es el número del hombre. ¿Por qué el anticristo es 666? Porque es el hombre potenciado a la máxima maldad que puede haber. Entonces, por eso se utilizan ese tipo de símbolos, ¿no? O sea, de hecho, si te pones a leer la Biblia, te salen que 40, ¿por qué 40 días? ¿Por qué Pentecostés fue a los 40 días? ¿Sí? Todo tiene una relación por eso, ¿no? Sí. Entonces, el séptimo lo está utilizando en este caso como perfección, o sea, no le varió, ¿no? El perdón también equivale a 7, ¿no? Es perfección. En la muerte, máscara de la muerte roja, el 7 es
las fases de la vida, y por eso los hace también con los colores, que empieza con el blanco, que es como la juventud, y va recorriendo y acaba con la que es negra y roja, que es la muerte. Y por eso, de esos 7, él está. Y otra del logro podemos pasar a describir después. Es el sonido que les recuerda que la muerte, que lo van a morir de todas maneras, les interrumpe la felicidad, ¿cierto? Y que todos nos llega la hora, y por eso cada hora nos los recuerda, nos hace conscientes de que algún día todos los que estaban ahí se van a morir. Pero por eso la máscara recorre las 7, ¿cierto? Y los 7 cuartos, porque también se puede presentar en cada fase de la vida. Pero porque también recorre la blanca y recorre las otras, pero hasta el final, si llegas hasta también la negra, ahí te va a tocar, pero puede llegar en cualquiera. Y por eso les asocia a un color también, Edgar Allan Poe. Todos los cuentos, aunque son muy cortos, son muy simbólicos, extremadamente simbólicos. Yo nada más quería decir que a mí en ese cuento de la máscara de muerte roja, el 7, que son las cámaras, me recordaba básicamente a los 7 pecados capitales, porque en realidad estaba en una fiesta, y justamente, de hecho lo platicábamos después, y de hecho te lo va a mencionar con el caso del reloj, ¿no? Cada que sonaba, pues, se paralizaba. Como decir, sabes que estás pecando, y entonces viene como que, híjole, ya me van a venir a juzgar, y sabían que eventualmente iba a llegar, ¿no? La muerte o el castigo o el juicio, digamos, ¿no? Más que la muerte, el juicio. A eso lo relacionaba, perdón. Pero podemos pasar a hablar de los simbolismos o todavía de los cuentos, sí, porque por ejemplo, o de los personajes, porque hay personajes, unos más tranquilos. Pues ya comentaron algo de Legrand, ¿cierto? Es como un personaje divertido, es un genio, pero hay personajes, los del corazón del actor y del gato negro están más locos, ¿cierto? Bueno, Próspero, pues ahí se puede considerar que está algo loco, ¿cierto? Que se intentó aislar en la plaga, invitar a sus amigos, y después cuando vio a la máscara de la muerte roja lo quiso matar, ¿cierto? Ya que se disfrazó, está divertido, ¿cierto? Que alguien se disfrazó de la muerte de la máscara roja, con un inicio alguien hacía pistas se disfrazaba del COVID, ¿cierto? Llegaban y disfrazan entonces está la chistosa aquí también, e incluso a él llegaba Próspero, le pareció una exageración, ¿cierto? Que alguien se disfrazara de la máscara de la muerte roja, pero al final de cuentas no era un disfraz, era la propia muerte que se había presentado a la fiesta, ¿cierto? Eso le da mucho miedo, ¿cierto? De la propia muerte se presentó en la fiesta. Podemos hablar de los personajes, claro, los personajes del corazón del azor y del gato negro, y lo que narra de la memoria de la perversidad, son bastante complejos, ¿no? Bueno, es que yo quería hablar de Júpiter, el corazón, del descarado por el Júpiter, el criado, que yo lo vi como muy gruñón, pero muy obediente. Entonces a mí eso me divertía mucho porque siempre estaba así como que, ay, ¿por qué me dice que me suba? ¿Y por qué hasta la punta? Pero bien obediente y lo hacía. Entonces a mí la verdad ese personaje como que me divirtió mucho. Fue uno de los que más me gustó. Esa parte también de ¿cuál es tu ojo izquierdo? Sí, también. Sí, es como, representa como la inocencia, ¿no? Sí, es como la exacto. inocencia, y que cuida porque según el amo era uno, pero luego como había confusión quién era realmente el amo, ¿no? Porque según los dos luego se querían pegar, ¿no? O sea, los dos se podían golpear. Y tendría que ser el punto clave, ¿no? Para saber que de ahí va a caer el hilo de la el ojo izquierdo. Sí, que no era el derecho. Bueno, es que a fin de cuentas Júpiter había sido el esclavo, ¿no? Sí. Y así lo señalan, que le habían dado su libertad y dijeron, pues vete, ¿no? Haz tu vida, sé libre. Y él no quiso, él decidió por voluntad propia seguir al servicio de la familia, y la familia dijo, no, pues te vas a cuidar a Legrand, porque sabía que estaba medio rudo. Entonces sabía que en cierto modo era libre, pero como que su naturaleza era cuidar, sabía que su misión era cuidarlo.
Por eso era, bueno, al menos así entiendo por la se palpa como que ya tenía mucho tiempo que lo cuidaba, o sea, más bien como que desde la infancia, Así, y por eso lo conocía de que estaba bien locuaz, ¿no? Y ya, por eso lo regañaba, es la confianza que le daba a los ¿cómo se llaman? Los esclavos con respecto a los patrones, ¿no? Es tanta la relación que tienen de tiempo que pues, ya que hizo, ya hizo esta tontería, ya hizo esto y lo otro. Entonces, es la sensación que te da, ¿no? O sea, que pues, así sucedía en esos tiempos, ¿no? Mucha gente no se quiso ir antes de la guerra de secesión, ¿por qué? Pues porque se sentían muy bien, eran parte de la familia, ¿no? Muchos se fueron porque los malos tratos, ¿no? Y sobre todo, pues, el querer comer, pero mucha de la gente se quedó y pues conocían a los niños desde pequeños, ¿no? Así, de hecho, hay una película moderna de Robin Williams que se llama El hombre bicentenario, donde pues ve la familia desde pequeño y pues no se quiere morir porque pues tienen que irlos cuidando, pero ya cuando se van muriendo todos, dice pues ¿qué hacemos, no? Pues ya no conozco a nadie, no tiene sentido que estemos aquí. Y eso es lo que pasaba con los esclavos. En esos cuentos como el escarabajo de oro y de Júpiter con Legrand, hay como una fusión de opuestos, ¿cierto? Incluso se puede decir como que son la parte opuesta, incluso, pero que también se combinan con el doctor. Ese Lampo que también es como una parte racional, ¿cierto? Pero al final los tres se combinan, incluso encuentran el tesoro, ¿cierto? Esa misma combinación se encuentra en el gato negro con el gato y el sueño, ¿cierto? Y porque cuando el personaje del gato era bueno, el gato también era bueno. Y cuando el gato se volvió, bueno, cuando el personaje se volvió malo, hay un gato malo, ¿cierto? Bueno, hay un gato, bueno, los dos son muy malos, ¿cierto? Yo sé que el gato era más malo. No, los dos son malos, pero aparte, o sea, también están las cosas, en los dos hay como un triángulo, ¿cierto? El escarabajo de oro está el doctor, Legrand y Júpiter, y aquí está la esposa, el personaje y el gato, ¿cierto? El segundo gato. Ah, bueno, y otro gato, bueno, son... El segundo gato, el primero... No, era Plutón 2. No, era otro gato, uno era bueno, otro era malo. No, era muy diferente, era uno... Lo recoge en la cantina. Sí. Sí, además... como que identifican ese gato que dijeron, como tiene también la novela que tiene siempre me hace el gato y a lo mejor por eso se va, porque le pegó. Era el mismo gato. ¿Cómo va a Eso es ser? muy interesante, perdón, Sí. esta parte del gato negro, porque esa transformación es muy similar, quizá como también el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? De ser algo muy bueno, una sustancia lo transforma, ¿no? Sí. En este caso, evidentemente, es el alcohol, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando leímos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, perdón, los que el semestre pasado leímos a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, luego se los compartimos por si desean leerlo en vacaciones, se transforma, ¿no? El personaje por una sustancia. Incluso recuerdo que alguien, era una chica, señaló que ella le recordaba mucho el alcohol, ¿no? Esa transformación a través del alcohol. Y es lo que pasa con el personaje del gato negro, ¿no? El alcohol lo transformó de ser una buena persona, noble, sensible, a ser un despiadado, malhumorado, ¿no? Y asesino. También encontré mucha similitud, justo el extraño caso del doctor Hyde con el del escarabajo. O sea, porque va el sirviente, le lleva la carta para que le pide que vaya. Ay, sí. Y también en Mr. Hyde va su mozo, le lleva la carta y le pide al doctor que vaya también. Después en su argumento final también le da aquí en el del escarabajo de un argumento y también el doctor al abogado. Así como que le encontré muchas similitudes, muy parecidas. Sí, claro. Pues sí, Doctor Jekyll, ¿quién es? Robert Louis Stevenson. Se los comparto. ¿Son contemporáneos? No, fue posterior. Y en dos condiciones diferentes con la Inglaterra y con Estados Unidos. Estados Unidos podría ser más bien agrícola, y ya Inglaterra era la urbe, ¿no? Que pues, empezaba con la industrialización y todo. Por eso parece lo que sí, en todos, el conjunto de indicadores era. Bueno, parecidos en el interior que trataron, sí, pero sí, su campo era totalmente diferente. Estados Unidos era cuántas veces más grande que Estados Unidos, Inglaterra más chico, un mundo. Incluso Poe fue a Inglaterra incluso a estudiar, porque en Estados Unidos no había universidades. O sea, como Tocqueville fue de los primeros que pudo ir a la Universidad de Virginia. Entonces, o sea, eran sí, mundos muy diferentes.
Edgar Allan Poe conoció a Dickens, cuando Dickens fue a Estados Unidos y Dickens le causó buena impresión a Dickens. Ahí convivió como el realismo con el romanticismo. Y dijo que le iba a buscar un editor, pero al final de cuentas no se pudo lograr o sea, no le pudo conseguir. Como tenía dificultades para publicar en Estados Unidos, que podía publicar en Inglaterra, pero no pudo publicar tampoco en Inglaterra. Que es algo que se lamentaba Baudelaire, que decía que era una lástima que hubiera llegado tan tarde a Francia o que hubiera conocido a Poe, que pues él hubiera deseado haberlo conocido y traducido previamente, ¿no? Para que se pudiera conocer su gran obra. Pero bueno, sí hay una gran influencia y hay una relación muy interesante quizá con otras obras. Pero a mí la verdad es que me recordó mucho a lo que dijiste. Heidi tiene razón con el de El Escarabajo. Claro. Sí, posiblemente. También el doctor Víctor me contaba de una gran, bueno, que hay una influencia que viene con Dostoyevsky. Sí. Y no, con Dostoyevsky, con Pueblo Palé, con el corazón delator, y cuando dice que él sabía que los demás sabían, ¿cierto? Tiene un juego de palabras, dice que ya como que se están persiguiendo a ver qué tanto sabe el uno del otro, ¿cierto? Y a ver si es criminal o no. Que uno se imagina lo que piensa el otro, ¿cierto? Que los policías ya saben que él es el que no se están jugando por él, ¿cierto? Para que él se delate solo. Sabe qué tanto, a ver quién como que se revienta primero, explota primero en ese juego de nervios, ¿cierto? Si lo logran que él explote, pero ellos no lo van a confesar porque lo están como torturando psicológicamente. Eso está emocionante, pero Dostoyevsky hizo con Raskolnikov y con el inspector tienen un juego así, pero Dostoyevsky hizo juegos como de 50 a 60 páginas, que el inspector le da pistas de que ya sabe que cometió el asesinato y Raskolnikov le dice que ya que se lo digas, ya que se lo diga, pues no, ¿cómo vas a escuchar de ti? Le dice, para mí tú eres inocente, y ¿cómo crees que vas a hacer tú? Pero cada vez el inspector le daba más pistas de que si realmente él era, y él sospechaba a Raskolnikov que ella se lo estaba casi diciendo, pero a final de cuentas el inspector no se lo decía. Lo que quería que el inspector que él solito explotara, y es como una tortura en Dostoyevsky, pero como una tortura de 60 páginas a Raskolnikov. Yo me encuentro en el corazón del autor algo así. Claro, Edgar Allan Poe es como un párrafo, ese juego psicológico que tiene que están interactuando. A ver. Algo que se me olvidó hace rato, pero quizás lo dejé pendiente, es que yo encontré una similitud en los primeros 4 cuentos: El gato negro, El corazón de la flor, La máscara de la muerte y El demonio de la perversidad. Y es que los 4 hablan al final como que tienen una motivación perversa. En el personaje principal la motivación es perversa, hay una perversión. Y de hecho en el primer cuento, El gato negro, perversidad está con letras mayúsculas. Cuando se empieza a transformar y admite su alcoholismo y todo, admite que mata al gato por una motivación perversa, ¿no? En El corazón del autor, pues también no lo escribe tal cual, pero dice que solamente odia al ojo de buitre, que lo quiere destrozar, que lo odia. Al final en La máscara roja también, pues si nosotros nos atreviéramos a juzgarlo, no sería perverso que la sociedad está sufriendo una pandemia, una muerte roja, y ellos, cerca de 1000 invitados, están disfrutando y están bailando y divirtiéndose. Al final eso es perverso, ¿no? Y pues después habla de la perversidad, ya en El demonio de la perversión. A mí me parecería que algo que fundamentaba muchos, con estos 4 cuentos que estoy hablando, que los fundamentaba Edgar Allan Poe a través de la prima móvil, que era la perversidad, que era lo que hacía lo que le daba la razón de ser a las acciones de sus personajes, la perversidad. ¿Podemos, no? Pues donde yo lo asocié con esta parte de su vida, ¿no? Donde llegó un momento que ya era extremadamente alcohólico, y que eso le permitía, como que plasman en estos cuentos, porque el hecho de vivir y no
saber efectivamente si fue por ese problema de alcohol, ¿no? Que encontraron tirado en la calle. Al final. Entonces, digo, pues entre esa distorsión mental, pues pudo como que plasmar en cada cuento este tema de la perversidad que demuestra la parte contraria al ser humano cuando ya está intoxicado. Sí. A mí me da curiosidad cuándo escribía esos cuentos, cuando estaba crudo o cuando estaba borracho, ¿no? Perdón. Yo creo que de todas formas, porque también me pregunté eso en cuanto a que si él tenía algún delirio cuando estaba organizado y se agarraba quizá de ahí para comenzar a escribir. No, pero no siempre tomaba. No siempre. Pero cuando tenía, ¿no? Cuando bebía él seguramente escribía. En todo momento se la pasaba escribiendo, pero sí tiene mucha similitud en los cuentos, desde el principio de Gato Negro que dice que habla acerca del alcohol, ¿no? Entonces, iniciando dice algo, ¿no? Espero escribir por allí, bueno, que habla acerca del alcohol. Entonces, yo me imaginé que, pues, lo que era parte de lo que él quizá vivía. Es que no sabemos hasta dónde llegaban los delirios de él, ¿no? Podemos imaginar, pero no sabemos hasta dónde. Igual que hay quien quizá que piense que no tuvo delirios, ¿no? Y se vale, de todo se vale, pero pienso que cuando te tomas algunas copas, pues ¿cómo te pones, no? Te pones eufórico, etcétera. O te pones violento, o te pones como te pongas, ¿no? El caso es de que yo pienso que sí llegó a tener, en lo personal, pienso que sí tenía delirios y que de ahí salían muchas cosas como así, tan exagerada como que veía las cosas y nosotros cuando tenemos una pesadilla, es lo que sucede, vemos las cosas grandes, ¿no? Y aquí menciona cómo el gato dice que lo veía grande o iba creciendo, el gato iba creciendo, haciéndose. Y ahí yo me entré en pánico porque dije, es que a mí me ha llegado a pasar que cuando yo tengo pesadillas, todas las cosas se comienzan a hacer grandes, ¿no? Entonces digo, esa por ahí también. Eso es como simbolismo, esto del gato en el muro también es un simbolismo de que las cosas que permanecen y el mal no se puede borrar, ¿eso? Y pues está en el muro. Sí, bueno, quisiera hablar un poco de este cuento del corazón del actor, pero creo que es una generalidad de estos cuentos, como el tema de la culpa, ¿no? Como que los persiguen hasta el final, ¿no? A pesar de que puedan ser muy inteligentes, de las pruebas, etcétera. Y bueno, a mí me hizo reflexionar un poco como ese tema de, bueno, de entrada creo que son muy buenos, como un buen escritor. Alan Poe es un gran escritor que te hace sentir que estás en la escena, ¿no? O sea, a mí me recordaba cuando veía películas de suspenso de niño y que el efecto que realizan los sonidos en una película de suspenso lo puede llegar a empatar Alan Poe. Entonces, me hizo reflexionar en el tema de la moral, ¿no? O sea, por ejemplo, de entrada, ¿por qué siente culpa, por ejemplo, en el corazón del actor, ¿no? ¿Por qué siente culpa por el anciano, ¿no? Está ese sonido el latido, ¿no? Que lo hace desesperarse, ¿no? Y querer delatar. Pero yo creo que detrás de eso está la moral, ¿no? O sea, cómo la moral influye el tema de que, o sea, siente culpa hasta el final, porque no sé si me doy a entender, o sea, al final de cuentas está la parte humana, la parte moral, de que acepta que está mal, ¿no? Porque qué está bien y qué está mal, ¿no? Y bajo qué moral. Y, o sea, ¿cómo es que se entrelaza la moral con esta cuestión de la culpa y los persigue a cada en cada cuento, a cada narrador? Sí, como en el gato. Ajá, o sea, yo creo que aquí está tratando de dar directa o indirectamente un mensaje de si haces el mal tarde o temprano vas a caer, ¿no? Algo por el estilo. O sea, como ese tipo de cuestiones son las que me llamaron la atención de los cuentos, ¿no? ¿Qué era lo que sonaba en el corazón del actor? ¿Qué era?
El corazón. Corazón. Su corazón. No del anciano. del anciano. Es que, acuérdate que yo decía donde dice que había tanto silencio que lograba escuchar el corazón del viejito. Pero lo descuartizó, ¿no? Ah, no, sí, sí, claro. Pero lo enterró. Ah, bueno, lo puso. Y entonces es lo que escuchaba, ¿no? Que lo volvía. Y su conciencia ya no Ah, sí, claro, dejó, la conciencia, es decir, claro. la conciencia de él ya llegó a un Como en el límite. gato. Estaba en el gato que también estaba en el muro, también estaba en el muro y fue parecido. Bueno, yo no he leído con el corazón de la Torah, me parece, yo creo que es un cuento favorito. Y lo que me gusta es su velocidad para detallar. Siento que el detalle con el que va narrando todo es lo que hace sentir al personaje, ¿no? Y como comienza diciendo que parece que, bueno, comienza diciendo que no está loco, no quiere estar loco, pero a lo largo de la historia va describiendo su locura, o sea, parece que sabe que está loco, pero no lo sabe aceptar, y además esa locura lo lleva a explotar y no a creer que escucha el corazón haciendo, y es lo que lo lleva pues, a delatarse. A mí me parece muy bueno. A mí, en el corazón del actor me sorprende mucho el hecho del ojo, cómo lo intimida y le transforma, ¿no? Porque describe cómo es muy generoso el anciano con él lo quiere, lo estima, incluso tantos años que convivieron juntos, le daba todo, pero de repente no podía ya soportar su ojo. Y como dice, como decía también Octavio, quiere destruir el ojo, pero cuando lo mata, le decía yo al doctor Víctor, es que ayer no sé cuándo, me sorprende que no haga nada con el ojo. O sea, él lo mata y le pone la almohada, ¿no? Lo ahoga, lo asfixia. Pero yo esperaba que destruyera el ojo, ¿no? Que se lo sacara, que lo descuartizara, que se lo mordiera o se lo comiera, no sé, hiciera algo con el ojo, ¿no? Exactamente, pero no, aquí el ojo queda ahí. Y nada más lo descuartiza, pero nunca dice nada del ojo. Yo esperaba que el ojo se volviera algo, no sé, me lo voy a comer pero no, nada, el ojo quedó. Eso me llamó la atención porque era lo que tanto lo angustiaba y dejó intacto lo que realmente lo angustiaba. Eso me llamó mucho la atención. Estaba pensando que le dio el corazón por la tormenta. Ah, no, por alguna razón iba a su corazón. Que tenía, ¿no? Tan Sí, agudo, ¿no? exactamente. Cuando dice que al final puede escuchar Todo, hasta sus latidos, ¿no? Había tanto silencio que escuchaba los latidos del corazón del Señor. estabas esperando que se diera un taco de oro. Exactamente. Algo así, no lo destruye, no. Es algo muy interesante. Pero sí, efectivamente, como dice Guadalupe, es la forma en la que va narrando con tanta paciencia cada escena, es lo que enriquece. Esa parte. ¿Qué cuento no me gusta? Hemos hablado menos del demonio de la perversidad. El demonio de la perversidad. Es un claro. cuento importante porque, bueno, es un cuento, es como un ensayo, ¿cierto? Realmente es un ensayo. Aunque no sé, aunque él en el Gato Negro tiene un párrafo muy bonito cuando habla de la perversidad, dice que es esta parte que la filosofía nos explica, ¿cierto? La perversidad, y esa parte tiene un párrafo que es muy bonito, que son aquellas cosas que la filosofía no ha dicho nada o las que la filosofía no explica. Es un párrafo muy bonito, porque al final, por ejemplo, Dostoyevsky llegó a decir que Dostoyevsky era epiléptico y nunca se quiso tratar, porque dice que él disfrutaba la epilepsia. Y cada que le daba una crisis, eso sí, como que lo inspiraba más a hacer nuevas cosas, porque algunos dicen que cuando pueden ver, cuando les da una crisis, y como que ven como la luz. Entonces, Dostoyevsky dice, siempre dijo que él verdaderamente lo disfrutaba, a pesar de que los daños que le provocaba, él verdaderamente lo disfrutaba. En Poe yo no creo que, bueno, no sé, esa es mi idea, que el alcoholismo, porque el demonio de la perversidad, él lo asocia con una persona normal, como normal, porque en el demonio de la perversidad habla que no es la moral, ¿cierto? Y no es la religión lo que norma la conducta de las personas, sino es este espíritu algo que es como un espíritu de la perversidad, que te hace cometer actos que ya sabes que están mal, ¿cierto? Y que tienes ese impulso, es como un impulso que tú, por eso en inglés es the imp of the perverse, es como el impulso a hacer algo malo, que tú ya sabes que está mal, pero que de todas maneras lo vas a hacer, y que tienes como este demonio aquí en tu hombro que te está diciendo, hazlo, aunque tú ya sabes que no lo debes hacer, y te está con el corazón que te está molestando, que te está latiendo, que hazlo, estoy ya no lo puedes soportar, y dices, lo voy a hacer. Entonces, pero él veía así que las personas somos como normal, es normal que tengas como ese espíritu de la perversidad, y él veía tal vez
que en realidad es lo que rige tu conducta, este demonio que te mueve a hacer por algo, aunque sabemos que está mal, nosotros lo hacemos. De hecho, creo, bueno, el demonio de la perversidad, como mencioné, es un ensayo, pero es un ensayo de alguien que está preso, ¿no? De alguien que está en la cárcel, que está encadenado, porque al final lo que hace es, bueno, primero nos habla de párrafos bastante amplios respecto a justificaciones y explicaciones filosóficas respecto a la perversidad, de la demonología y todo ello, pero en el último tercio nos habla acerca de ¿por qué mató a la persona? O sea, porque quería la herencia. Y, o sea, transforma el ensayo de una explicación filosófica de la perversidad hacia ¿por qué maté a esa persona? Al final dice, pues mañana estaré libre, pero estuve tranquilo unos años, pero como en el corazón del autor, lo delató fue la culpa, ¿no? Después de varios años, él mismo se delata como, pues sí, es como yo fui quien mató a esa persona, nadie se dio cuenta y quemé todo y todo lo hice. Se busca la liberación, liberándose de la culpa. Sí, en eso es parecido, bueno, ya está el demonio de la perversidad del corazón del autor y en el gato negro están presentes este impulso a hacer acciones que tal vez no consideras correctas, ¿cierto? Y ya sabes que están mal, pero tú las haces. Es un cuento, bueno, es un ensayo complejo y bastante filosófico. Y al final de cuentas es un cuento como individual interior, pero está la sociedad presente sobre la influencia que tiene sobre el individuo, como en el corazón del autor. Habíamos pensado que tal vez podríamos leer un cuento, casi, no sé, hay cuentos muy cortos, ¿no? Como El corazón del autor, como En la máscara de la muerte roja, o podemos leer un poco de Cuervo. Todos son dignos de leer, ¿sí? Porque El corazón del autor es muy bonito, pero La máscara de la muerte roja también es muy bonito, y son párrafos muy bonitos todos los temas del corazón del autor, tiene párrafos muy bonitos, ¿cierto? El gato negro es un poco más amplio, ¿cierto? Bueno, no tan grande tampoco, pero un poco más amplio. Casi de la misma expresión que el demonio de la perversidad. Pero el de la demonio de la perversidad está más complejo de leer. No sé qué les pareció el demonio de la perversidad. Está más complejo, ¿cierto? Sí, hay que leerlo más con calma. ¿Qué les gustaría que leyera? No sé, ¿qué? Es un cuervo. El cuervo, pues es el que no hemos leído, ¿no? ¿Podemos leer una estrofa cada quien? Empezamos por allá, ¿te parece? No hay problema. El cuerpo de Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día. En vano, encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre. Y el perfil triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo. No. Ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos. Señor, dije, oh señora, en verdad vuestro perdón imploro. Mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar.
a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas puede creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre, Leonora. Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora, apenas esto fue y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándome dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejar, pues, que vea lo que sucede ahí, y así penetrar puede en el misterio. Deja que a mi corazón llegue un momento de silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, ¿no? Ah, perdón. Bueno, si quieres, Juliana, y ahora. De un golpe abrí la puerta y con un suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, y un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de Tales, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde. Hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. ¿Cuánto me asombro? ¿Qué pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente? Aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era. Y no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro, posado sobre el dintel de su cuerpo. Pájaro o bestia, posado en el busto esculpido, de palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio, sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice, es todo lo que sabe. Su solo repertorio aprendió de un ánimo infortunado a quien desastre impío persiguió. Acosó sin dar tregua hasta que su cantinera solo tuvo un sentido. Hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un murmullo asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que es torvo, lo que este torvo desgarpado, horrido, flaco y ominoso pájaro de antaño. Quería decir
graznando nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro y el cojín acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, ay, nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible innecesario, mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te han otorgado una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta, seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Cala? Dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella, llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen, llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el gusto del dintel de mi puerto. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerto. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiene en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse, nunca más. Traducción del público. El cuento incluso hasta lo hicieron, el poema lo hicieron hasta en caricatura, ¿no? Hay un capítulo de Los Simpsons, buenísimo, bueno, a mí se me dice muy bueno ese capítulo. Homero es protagonista y el cuervo es Bart, ¿no? Está muy bueno. Nunca más. Pero realmente es inquietante, ¿no? Yo me imaginaba en esa situación de estar a medianoche, con media luz intentando leer, ya quedándome dormido y escuchar un ruido, ¿no? Y sales y no hay nadie, ¿no? ¿Quién tampoco? Se vuelve inquietante. Y hay quienes incluso dicen que en inglés tiene cierta como oscuridad, ¿no? El poema, cuando el cuervo dice never more. Ah, sí. Nunca más. Incluso hay una narración, una declamación de Vincent Price de YouTube, que sí es muy interesante, lo declama en inglés. Y me parece que sí. Pero ayer me decía de la musicalidad, ¿no? En inglés tiene mucho ritmo y ahora innovó con el uso de la coma, con el uso de la coma en la misma línea. O sea, rimaba en la misma línea y lo separaba con una coma. Bueno, aquí no está en español, eso ya desapareció. Pero en inglés se innovó con él. Yo era de los poetas que tenía más ritmo, aunque una vez escuché que Jorge Luis Borges no le gustaba el ritmo de Edgar Allan Poe, porque dice que él era como muy fuerte, o sea, así su ritmo. Pero que no le gustaba, pero sí tiene
tiene mucho ritmo, y hay líneas que riman en la misma línea, separados por la coma. Busquen en YouTube donde dicen Price declara se les hiela la sangre. Vincent Price, si saben quién es Vincent Price, era el terror de las películas de Estados Unidos. Y entonces lo narra, o sea, está, Sí, claro. y la entonación que da y los tonos que dan de luz, se les hiela la sangre de lo impresionante que es. ¿Qué les pareció? Pero tiene la misma mitología, tiene los colores, ¿cierto? Menciona también el Plutón, menciona también colores. Sí, por supuesto. Como todas sus obras en realidad inquietante, ¿no? Sí, está todo rimado en la misma. Ah, sí, claro. Sí, innovó, por ejemplo, Drivi, que es la primera línea, narra, ¿cierto? Poe en eso era un maestro. Pero no le gustaba a Jorge Luis Borges, según dice que le sonaba muy fuerte. Este tipo de rima como muy golpeado, según una... Aquí tengo. Aquí tengo. Once upon a midnight reading, while I ponder, read and weary. ¿Cierto? Lo rimos una línea y lo rimos la misma. Con greedy and weary. Esto lo está rimando. Pues en eso era un maestro, solo innovó con el uso del uso de la coma. Sí, claro. Pero no fue, salvo ese poema, no sé, bueno, si nos preguntabas qué otro poema conocemos aquí de él, bueno, yo voy a decir que ninguno, ¿cierto? Solamente, bueno, el que escribió en su juventud fue uno de los primeros que publicó, fue un poema, creo que es de la mitología griega o latina, fue así. Pero si me preguntas si he leído una línea, les voy a decir que no. Que si me da ganas de leerlo, pues les voy a decir que no. O sea, y porque según fue su gran amor la poesía, pero pues casi nadie lo conoce, salvo por el cuervo, no se conoce por su poesía, ¿cierto? Se conoce por sus narraciones. Hay quien dice que en un inicio no le aceptaban lo que escribía porque en ese tiempo se utilizaba escribir cosas largas y como él hacía cosas cortas, que según él decía que el mercado no estaba preparado para las narraciones cortas, que la gente quería narraciones largas. Siempre va a haber problemas con eso, ¿cierto? Que por eso no había mercado para lo que él hacía, porque escribir algo largo era lo que se necesitaba, pero como no lo hacía, eran cortitos, dicen que todavía no, que la audiencia, era lo que decían los editores, que la audiencia no estaba preparada para cosas cortas. Y ahorita ya incluso pues, más cortos, ¿no? Los microcuentos. Sí. Que son un párrafo. Pues uno se pudiera imaginar que va a haber más audiencia para cosas cortas, ¿cierto? Que para No, cosas... son microcuentos, pero son párrafos. Sí, como el del... Pero como el del dinosaurio, ¿no? Es que es un microcuento. Y cuando despertó, Sí. Y hay un estilo que sí, ¿cierto? Tiene hace como el cuento más corto. Hay cuentos como de un párrafo, ¿cierto? Hay cuentos como de un párrafo y uno se aburre de leerlo, ¿cierto? No. Pero son los cambios que se dan de estilos. Él escribía cuentos cortos, parecía hacer que lo mejor es escribir cosas cortas que largas, ¿cierto? Porque la gente Es lo mismo que decía Borges, que él escribió novelas, porque era como hacer algo, no podía mantener la calidad de una novela y por eso hacía cuentos. Que es muy complicado. Este poema está muy largo. No sé, tal vez. Este es un está... poema. No es un poema, pues es un poema. Entonces es un solo poema. No, hay libros que son poemas, ¿cierto? Ah, sí, claro. Sí, hay libros que son, pues la épica de Homero es un poema y toda la épica son poemas. Hay libros de poesía. La piedra del sol de Octavio Paz. Sí, eso es un poema corto, ¿no? Es un poema corto. Claro, hay como octavas de la poesía romántica que toman 8 líneas, ¿cierto? 6 líneas. O los sonetos que son 12 líneas. La verdad es un poema, sería como un poema corto, porque hay épicas
son libros ricos, y un libro así, de pura poesía. Pero hay otro, bueno, yo llegué a leer en la primaria, por ejemplo, de cuando ellos pesan y llegan a también tener poemas largos. No, pues sí, y hay también poesía filosófica, ¿cierto? Entonces, es poesía histórica, ¿no? Bueno. Cuando ellos pesan. No, ¿Cómo están considerados sus poemas? Bueno, no sé, ahorita que venga el doctor Jonathan, porque a mí si me preguntan de poesía es como preguntarme de nada, pero yo no sé. Pero sí, o sea, sí hay, o sea, pero después cambió los sonetos, la poesía romántica es más corta, ¿cierto? Bueno, y Poe pertenece a la poesía romántica, porque él fue un romántico, como decía, aunque escribiera de temas oscuros, y de lo gótico, y de la muerte, y todo eso, él era los románticos, no sé por qué, se querían morir pronto, ¿cierto? Y muchos, como Poe, no llegaron a la vida adulta, ¿cierto? Pero fue una característica. ¿Quién influenció a Edgar Allan Poe? ¿De dónde viene su romanticismo? Pues ha sido como porque ahí en ese tiempo hubo como bueno, la verdad es que no sé bien, pero él sí se aparta de lo que se estaba escribiendo en Estados Unidos, porque la literatura de Estados Unidos en ese momento era más hacia describir la gloria de los Estados Unidos y la expansión de los Estados Unidos. Entonces es de los primeros que se le conoce como la literatura del sur, aunque nunca era del sur, que va más hacia el interior. Eso tal vez innovó. Bueno, pero en ese caso tal vez fue alguien que innovó, porque también innovó en esa de narración y en los policíacos. Pero él ha tenido con mucha influencia de escritores latinos, de los latinos clásicos y del romanticismo europeo. Pero para eso que el doctor Jonathan, yo no sé. Pero tiene sus características, ¿cierto? Porque la muerte y todos los del periodo romántico se querían morir pronto, lo individual, tiene esas características. Él estuvo pero él ya era poeta cuando se fue a Inglaterra, de los primeros poetas románticos, seguramente tuvo una influencia, pero como él empezó a escribir poemas sobre la mitología greco-latina, y también tiene un poema sobre no sé por qué lo hizo, sobre creo que es como un emperador mongol, uno de los primeros poemas que hizo, sobre la historia mongola, pero le hizo un poema, no sé, pero es uno de los héroes mongoles, hizo un poema histórico, entonces se puede juzgar de la juventud, han de haber sido como sus influencias que tuvo. Pero en él lo más importante que fue que influenció a mucha más gente, porque creo que innovó en muchas cosas. Es que yo siento que en esa época pues, la influencia latinoamericana o europea, nada más para ir a Europa, eran 40 días de Boston a Londres. Sí, pues a lo barco. Y luego no te quedabas, no ibas como hoy voy y mañana regreso, ¿no? El mínimo te quedabas 6, un año allá y tampoco había tantos libros como hoy, ¿no? O sea, las producciones eran de 100, 200 libros, entonces pues era muy difícil. Sí. Entonces, este señor, pues, obviamente influenció y no tenía gran influencia, o sea, no sé qué tantos libros le pudieron haber llegado. Hoy, pues, nos metemos al internet y tenemos 50,000 libros, hacemos una síntesis, podemos tener influencia, pero en esos tiempos era bastante difícil. Según la primera edición que él hizo de su poema, que hizo sobre la historia de Greco-Latina, él mandó una edición de 50, creo nada más, 50 volúmenes. Y ya quien publicaba 300 ya era como una estrella. En eso, en realidad las ediciones posteriores que sí fueron de, no sé, de 20,000, 50,000, fue un tiempo como de oro, ¿cierto? Porque en la actualidad también se han regresado ediciones pequeñas, ¿cierto? Los profesores que publican un libro, porque publicar un libro es muy difícil, se lleva mucho tiempo, publican como 500, ¿cierto? Es que creo que ahora hay ediciones de 100, ¿he escuchado? A mí se me hacen muy poquitas, y en la actualidad hay ediciones como de 100, pero creo que he escuchado que hay nada más ediciones de 100 ejemplares. Que en realidad sí son muy... Bueno, las grandes son de 500, ¿cierto?
y ya que me imprime 1000 en un solo, muchas veces, muchas. Tal vez cada vez han hecho más chicas. Sí, pero antes la producción y lo que se publicaba a veces era por series, ¿cierto? Como lo hacía Dickens, como lo hacía Dostoyevsky, que publicaban por fascículos, y por eso a veces tiene un sentimentalismo y los personajes sufren mucho, el malo es muy malo y el bueno es muy bueno, porque la gente se tiene que meter con el personaje y tiene que comprar el próximo fascículo y la tiene que ir alargando si tiene éxito, ¿cierto? Creo que también Víctor Hugo lo hacía así. Pero no sé, pues exactamente no sé quién influenció a Poe. Aunque sus temas son como lo gótico, la muerte, lo oscuro. Cuando va con su padrastro, ¿no? Bueno, con sus papás a los pueblos de Inglaterra. Se van un tiempo a Inglaterra. ¿Qué pasa en un tiempo a Inglaterra? Porque creo es en el último, en el de la perversidad, el demonio de la perversidad. Lo menciona muy vagamente, creo en el primer párrafo, habla acerca de la cábala. Okay. Entonces, no por menospreciarlo ni en absoluto, sino que en ese entonces estaba muy relacionado con el ocultismo, en ese entonces, ¿no? Entonces, si tenía conocimiento de ello, o no, o lo había escuchado, entonces su círculo era un poco más oscuro, un poco más gótico, probablemente. Pues sí puede ser, porque al final de cuentas se trató esos temas. Y seguramente, como también escribía estos tipos de lenguaje en números, tenía conocimiento de este tipo de cosas. Que por cierto, en el escarabajo de oro, cuando ya Legrand descifra, cuando dice, estaba bien fácil, ¿cierto? Dice, sí, estaba bien fácil. Y cuando lo ve al principio, dice, no, pues como dice, ¿cierto? Y después cuando lo va a narrar, dice, pues sí, qué lógico soy, que está tan fácil. Entonces, sí, seguramente tiene estas influencias, y por eso también es porque tiene la parte de lo oscuro, de lo que está escondido en él, dónde lo adquirió y con quién. Sí, con quién. No sé cómo lo haya hecho. ¿Qué hacemos? Esperemos a los. Bueno, pero es un gran autor y seguramente si hay otro taller el fin de semestre se van a poner más cuentos de la Poe. ¿Todos sus cuentos son cortos? No, hay unos más largos. Bueno, pero de todas maneras, bueno, hay unos más largos pero se mantienen dentro de lo corto, o sea, digamos así. O sea, no son cuentos largos. Sí, o sea, algo así. El escarabajo de oro es de los más largos, ¿cierto? Y la teoría de la casa Usher creo que también. Pero ese no grabas a las 40, no es un corto. No, pero esa es una serie de los asesinatos de la calle Morgue. Es como una. No, la caída de la casa Usher, ¿no? La caída de la casa Usher pues no es tan largo. No, el escarabajo de oro es de los más largos. Pero no tiene. Pero las demás estas son como sus cuentos, bueno, dentro de sus cuentos cortos, digamos así, porque las narraciones extraordinarias, los asesinatos de la calle Morgue, ya son como otra serie, pero de todas maneras se mantienen dentro de lo corto, porque como les mencioné hace rato, según no lo publicaban porque hacía cosas cortas, y eso no le gustaba, según el editor pensaba que al público no le iba a gustar las cosas. Bueno, si les comentaba que si tenemos otro siguiente, seguramente vamos a tener otra vez un poco con otros cuentos. Es probable, aunque la verdad es que les confesamos que luego hacemos esas proyecciones y no nos dé el tiempo para ver todas las lecturas, porque empezamos a hacer, cada semestre hacemos una relación de lecturas y dejamos, la verdad que más del 70% fuera, ¿no? Entonces, posiblemente sí lo podemos incluir, pero también hemos platicado que queremos leer a Dostoyevsky, queremos volver a leer a Borges, queremos leer a Cortázar, queremos leer a los franceses, a los británicos, a los alemanes, pero bueno, lo vamos a, o a lo mejor podemos hacer una serie de cuentos
de distintos autores, quizá, o de plano podríamos retomarlo totalmente, pero lo vamos a definir. Digo, así lo comentamos ayer, como esa posibilidad, sí nos gustaría, pero la verdad ya cuando empezamos a analizar todas las obras cada semestre, empezamos a descartar, es que ya lo vimos, lo tenemos que ver a ¿no? Por ejemplo, el semestre pasado dejamos pendiente a Ruth, y ahora sí lo vamos a retomar, que es muy importante. Y así sucesivamente. Ahora vamos a dejar pendiente a Benedetti, que queremos contemplarlo, ¿no es cierto? Elena Garro también sería muy bien. Ah, sí, claro. Elena Garro leemos. Bueno, lo que pasa es que Elena Garro no tiene una novela corta, ¿cierto? Sí, tiene un contenido corto, ¿no? Pero tiene cuentos, sí, claro. Pero habíamos pensado en una novela y lo habíamos pensado, ¿cierto? Sí, claro, la de Los Recuerdos del Porvenir. Sí, pero no es tan corta, no nos parece tan corta. Como para leer. Pero sí leemos. Sí la contemplamos. Por supuesto. Sí, también contemplamos en algún momento también a por Castellanos y sus cuentos, ¿cierto? Los cuentos. Los castellanos también. Es que siempre hacemos una relación. Anton Chekhov también sería interesante. No, pues es que tenemos ahí lo leímos la vez pasada, pero seguramente, bueno, la vez pasada dijimos, en el pasado dijimos que en este también íbamos a incluir, ¿cierto? Bueno, pero seguramente de mi parte lo voy a volver a proponer. No, y además de mi parte va a estar bien. Pero además quiere volver a proponer a Dostoyevsky, entonces, y a Tolstoy, además. Sí, quiere un autor muy bueno. ¿A quién? ¿A quién? Dino Buzzati. Ah, no lo conozco. Era fuente de inspiración de Borges. Borges leía mucho a Dino Buzzati. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, es muy bueno. Excelente. Sí, no lo conozco. Se lo recomendamos mucho. Vamos a buscarlo. Dino Buzzati. Bueno, el seminario trata de tener un núcleo que sea de literatura latinoamericana, pero también tener como otras cosas, una parte de literatura europea y tener como cosas de Asia, ¿cierto? Bueno, también se puede ser de África. Y por eso en esta novela se incorporó algo de Japón, ¿cierto? Ah, sí, que es de esta. La vez pasada se incorporó Las Mil y Una Noches y Samarcanda, que es un autor francés, Sí. pero la descripción es de Asia Central, ¿cierto? Ah, que por cierto, Amin Malouf ganó el premio de la FIL de Guadalajara. De manera, desafortunadamente, el evento solamente se puede acudir con invitación, ¿cierto? No se puede ir a verlo y a escucharlo, a ver qué va a decir. No sé si después va a dar otra conferencia o va a estar. Invítalo para acá. Filmando. No, pero yo ni lo conozco. Pero pero es un gran autor que leímos la vez pasada, y el único que está vivo, ¿cierto? Bueno, de los que está vivo. De los que leímos, sí. Está vivo. Pues no, ahora leímos a alguien vivo también. Entonces va a estar y ganó el premio y lo incluimos en Samarcanda, que es Asia Central. Entonces es como la idea, entonces seguramente si es un autor italiano, que es como una parte de Europa del Sur, es como otra visión, seguramente lo vamos a considerar. Sí, algunos. Específicamente, ¿qué cuentos le recomendarías? La capa. El Colombo también. Los 7 viajeros. Bueno, hay una página que se llama Ciudad Cepa y es una página web y ahí es una biblioteca virtual grandísima. Hay un buen de autores. Hay cuento, hay poesía, hay microcuento, hay comedia y otras cosas. Sí, de los italianos, pues también. Umberto Eco, Ítalo Calvino también es buena. Uruguayo, ¿no? De Horacio Quiroga. Ah, sí, Horacio Quiroga. A mí me encantaría que viéramos también a Cortázar. Es algo que no podríamos dejar en algún semestre. Tiene cuentos cortitos también Cortázar. Pero también son bien densos. Bueno, algunos son bien, o sea, se pueden leer tranquilamente, pero tienen una profundidad tremenda. Ah, sí, así como Rayuela, algo parecido, hay mucha simbología, hay muchas, hay mucha información profunda que no, los cuentos de Cortázar no se ven así como un cuento común, sino que tienen muchos significados profundos. Hay que saber muchas cosas para entender sus textos. Sí, claro. De hecho, ahorita me subrayé una nota aquí del juego que tradujo Cortázar que dice en la segunda hoja, dice: en el aterciopelado forro del cojín
acariciado por la luz de la lámpara. Esa es justamente casi una descripción de uno de sus cuentos, que es muy breve, ese cuento que se llama Paisajes, Continuación de los Parques. Continuación de los Parques. Y describe, bueno, mejor no se los voy a decir, porque si no les voy a arruinar el cuento, no de Julio Cortázar. O sea, me refiero a este tipo de influencias. Lo retoma esta parte del poema, o está como que reflejada en ese cuento. Es un cuento brevísimo, yo creo que no es ni una página, en si acaso es una página. Depende del tamaño de la letra o la edición, ¿no?, del libro, pero lean ese cuento, Continuación de los Parques. Es como un microcuento, ¿no? Ya ve que hay un género literario se llama. Sí, digamos que es un experimento literario muy interesante porque empieza el protagonista está leyendo una novela y describe el entorno, entonces resulta que está leyendo lo que le va a pasar a él. Así nada más se los digo, como que es circular, le va a pasar a él. Y hay una parte donde describe justamente el sillón donde está recargado. No sé si usted leyó ese cuento de Cortázar. ¿No? Es muy breve, muy sencillo, muy rápido. No, tiene muchísimos. Sí, claro. Continuidad de los parques. Alfaguara publicó hace mucho una edición de cuentos de Cortázar, un libro así, ya muchos microcuentos, como unos a lo mejor 500. Son dos volúmenes, sus cuentos completos. Bueno, la edición que yo he visto. ¿Y ese de Paul que tiene, ese es uno solo o...? Son todos sus cuentos. Porque si no, toda la obra Que tradujo Cortázar. De hecho, le comentaba a Víctor que hay un cuento que se llama Berenice, si lo recordarán, y Cortázar tradujo la versión corta, pero Edgar Allan Poe escribió una versión más larga. Esa está en la de Sepan Cuántos de Porúa, Narraciones Extraordinarias, la versión larga. ¿Son 2 páginas? Sí, brevísimo. Sí, es que un microcuento es eso, ¿no? Es un texto muy pequeño, pero la historia es muy profunda. Sí, abarca. Decía Ana María Ochoa que cada palabra en un microcuento tiene el peso de una roca, porque cada palabra es muy importante dentro de la historia. ¿Y este libro todavía existe? Sí, sigue la edición. ¿No sigue? Ajá, esa edición la venden, es de Páginas de Espuma. Y hay otra edición, es que lo que platicaba, me decía Víctor, es que está muy bonito, pero no es para leer así más que en tu casa, ¿no? Claro, sí, claro. Y Alianza sacó una edición de 2 tomos, ya saben, sus ediciones chiquitas, y esa está mucho más práctica de él. Esta edición... Ajá, sí, claro. No, y había un montón que quisimos escribir, pero ya van a ser demasiados cuentos. Muchos. El del tonel de amontillado, no sé cuántos dijimos, muchos. Bueno, con los que empezó a hacer famosos colegios, en la calle de la Casa Ute, ahí se mezcló todos los elementos que iba a utilizar después. Es la casa que se cae, es como una casa oscura, todo lo gótico, todo lo oscuro, todo lo que se derrumba. Es un gran cuento. Pues les agradecemos mucho su asistencia, su participación, y nos veríamos el próximo viernes para la lectura comentar la lectura del Purgatorio. También, perdón, ya antes de terminar el